Hola, muchas gracias, muy buenas tardes y es un honor haber sido invitado a participar en esta charla en el Tercer Congreso Nacional de Productividad y Mejora Continua. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla, si me permiten, para, y aquí nos vamos. Y agradezco me confirmen que se pueda ver la pantalla. Excelente, Carlos. Te vemos, te escuchamos y podemos ver tu pantalla. Buenísimo, muchas gracias. Bien, pues miren, en esta ocasión y atendiendo la invitación para compartir esta charla, propongo, o más bien estructuramos esta presentación en dos partes. Primero, un aspecto macro, donde pues, repasamos algunos aspectos que implican y de la manera más sencilla posible lo que estamos viviendo con los efectos de cambio climático, pero más importante es también cómo en CEMEX lo entendimos y cómo a partir de ahí establecimos una estrategia que sería la segunda parte, una estrategia que digamos es nuestro paraguas de acciones que englobamos dentro de nuestra iniciativa Futuro en Acción, donde no solamente está el objetivo de reducir emisiones, sino va acompañada toda la agenda de sostenibilidad que hemos establecido y que parte de haber publicado nuestros compromisos de manera pública, valga la redundancia, sobre nuestras metas de sostenibilidad, específicamente en aquellas que se refieren a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero bueno, sin más preámbulo, pues bueno, aquí no estoy inventando la rueda, no estoy descubriendo el hilo negro. Es claro que cada día la humanidad se enfrenta a obstáculos muy relacionados al efecto de urbanización. Cada vez más la gente vive en las ciudades, eso lo sabemos, pero ello conlleva a otros efectos como es la contaminación del aire, la propagación de enfermedades, que vaya que lo hemos vivido recientemente, pero también problemas que se acrecentan cuando vemos ciudades que tienen una infraestructura insuficiente para satisfacer las necesidades que la población tiene. Y todo ello va de la mano con la escasez de recursos, donde estamos afectando la alteración de ecosistemas, la escasez de agua, que es quizá lo podemos definir como el elefante en la habitación, porque mucho hablamos de cambio climático, de reducir nuestras emisiones de CO2 a nivel global, pero también es quizá más palpable y toca otras fibras más en la sociedad, la escasez de agua, y va muy relacionado. Y vaya que también en México lo sabemos, gran parte del territorio de nuestro país tiene zonas de muy alto estrés hídrico. Y bueno, pues yo siendo de Nuevo León, de Monterrey, pues vaya que también lo hemos vivido y es conocido las crisis que Monterrey, así como otras ciudades, hemos vivido recientemente. Eh, y esto va acompañado también pues de pérdida de biodiversidad, ¿no? Y al final esto se refleja en cambio climático, donde no solamente estamos hablando de calentamiento global, sino alteración de los patrones del clima, como los climas extremos, que volviendo al caso de lo que acaba de suceder hace algunos días en buena parte del país, y particularmente Tamaulipas y Nuevo León, pues el paso de la tormenta Alberto es un ejemplo de una alteración de los patrones del clima, donde si bien pues estábamos con las presas en el mínimo nivel en años, pues ya están después de este fenómeno, ahora sí, llenas, ¿no? Pero eso lleva a otras problemáticas y sin dejar atrás también otros efectos como incendios forestales que también en México lo sufrimos. Ahora, cuando hacemos una pausa y pensamos, bueno, ¿qué tanto es demasiado cuando hablamos de cambio climático? Sin pretender hacer una presentación técnica, científica, ni mucho menos aquí les habla alguien eh, o pretender así dar una plática como las que da Al Gore o Leonardo DiCaprio, pero para entender qué es el cambio climático, creo que la manera más sencilla, y si alguien a ustedes les pregunta, bueno, ¿qué es esto de cambio climático? La manera más sencilla de explicarlo va relacionado con una palabra clave, y esa palabra clave es balance. Balance en el sentido de que tanto la tierra como el mar emiten CO2 de manera natural,
pero también tienen una capacidad de absorber CO2 de manera natural. El tema es cuando entra la actividad humana y a partir de la revolución industrial que ha acrecentado el uso de recursos y las emisiones de efecto invernadero, ese balance del que le hablamos, que es palabra clave, ese balance natural se rompe. Y lo que sucede es que cada vez más estamos acumulando CO2 en la atmósfera o gases de efecto invernadero y se estima que alrededor de 12 billones de toneladas de CO2 se están acumulando anualmente en la atmósfera. Ahora, no hacer nada no es opción y esto ya va muy de la mano al dejar de hablar de cambio climático como un tema de moda. Hay naturalmente una esencia científica detrás de ello. Y sin irme a detalle con estas dos gráficas que quiero compartir, es solamente poner atención en unos puntos claves. En la gráfica a la izquierda vemos una proyección del año 1990 hacia el año 2100 en el eje de las X, y en el eje de las Y es la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En la zona que vemos sombreada de color rosa, es un escenario donde se está proyectando qué pasaría si la humanidad decide no hacer nada. Es decir, continuamos como estamos, sin ninguna política pública que atienda el cambio climático. Y lo que vemos es, naturalmente, pues una acumulación exorbitante de dióxido de carbono en la atmósfera. Y vemos, por ejemplo, escenarios, y voy a referirme a los que están abajo, la zona morada y la zona verde, son los escenarios que se han planteado una vez que ha habido acuerdos internacionales a partir del panel intergubernamental de cambio climático, donde se han establecido patrones donde haciendo acciones para revertir estos efectos, podemos bajar las emisiones que se acumulan en la atmósfera en un escenario de 2 grados, o incluso ya estamos hablando de compromisos de no incrementar la temperatura a nivel global más allá de 1.5 grados, que suena poco, pero realmente visto de manera global, pues es muy relevante. Y en el eje, en la siguiente gráfica, también una proyección de 1960 al 2100, pero en el eje de las Y ya graficado el incremento de temperatura. Y quisiera que vean un dato importante, el año 2040. El 2040 se proyecta que sea un año clave, porque en la medida que se vea reflejado lo que estamos haciendo desde ahora, en esta década, y lo que obviamente hemos estado realizando desde antes, pero tratar de corregir esa tendencia para evitar que ese incremento de temperatura sea arriba de 1.5 grados, pues se estima que el punto de inflexión se va a ver reflejado en el año 2040. Insisto, esto es un trabajo científico, no es invento de nadie. También es muy interesante llegar al punto en el que, oye, pues obviamente hay países, son grandes emisores históricamente, la Unión Europea, Estados Unidos, China, el emisor más grande del planeta, la India no muy detrás. Y dices, bueno, este es un problema de esos países y la realidad está muy lejos. Si ven por ahí en la zona verde, que está Norteamérica, México figura con una aportación de 1.4% de las emisiones globales de CO2 pero si vemos también el tamaño de los cuadros en varios países, estamos dentro de un segundo grupo de países que juntos también formamos parte del problema. Entonces, decir que yo como país solo aporto el 1.4%, entonces realmente mi responsabilidad no es tan grande como otras naciones, pues no hay nada más equivocado que eso, ¿no? Tiene que haber una corresponsabilidad a nivel global, porque como insisto, estamos junto con otros países, Corea del Sur, Arabia Saudita, Turquía, Brasil, etcétera, que también formamos parte de ese bloque de grandes emisores. Y creo que el primer paso, y particularmente en el sector cemento y específicamente en el caso de Cemex, tenemos que entender antes de establecer nuestra estrategia para revertir los efectos que tenemos sobre el cambio climático, pues es reconocer cuál es nuestra participación en el problema. Hay muchas referencias bibliográficas, creo que este es un muy buen estudio de McKinsey de 2017, donde podemos ver que de los sectores industriales, el sector cemento, la producción de cemento a nivel global contribuye con 7% de las emisiones de CO2, es decir, contribuimos con 7% del problema.
Si vemos por ahí muy cerca de la producción de acero, 8%, si sumamos ambos sectores, tanto cemento como acero, hablar de 15% de contribución al problema, pues es algo muy relevante, ¿no? Entonces, este es el primer paso, ¿no? Reconocer cuál es tu contribución o tu puesto específico en un problema de connotación global. Y tratando de delimitar dónde está la aportación dentro del sector cementero en las emisiones de CO2, igual, no me voy a ir a una explicación a detalle muy técnica del proceso de producción cementero. Quizá algunos de ustedes hayan tenido oportunidad de visitar alguna planta, pero básicamente toda la cadena productiva, desde la extracción de materias primas, la molienda de estas materias primas, la calcinación de las materias primas hasta la molienda del cemento y el despacho a los clientes, realmente el corazón de las emisiones del sector de la producción de cemento está precisamente en la calcinación de las materias primas. Es decir, visto desde el punto de vista consumo de energía y generación de CO2, estamos hablando que el 87, 89% de las emisiones están en esta parte del proceso. Y si lo vemos un poco más detallado, hay en las emisiones directas en la producción de cemento, que implica la operación de nuestros hornos a una gran temperatura, pues aproximadamente, y dependiendo del tipo de tecnología, de la edad de la planta, entre otros factores, un 55% de las emisiones es la descarbonatación de la piedra caliza, que es, dicho de otra manera, es la liberación del carbono que tiene la piedra caliza para crear cal, que al final es el elemento que se va a calcinar en el horno. Y la otra contribución, un 37-40% de la contribución de emisiones, es el uso de los combustibles para operar estos hornos. Esto se le conoce como emisiones directas. Hay otro componente de emisiones indirectas que están relacionadas al consumo de energía eléctrica que necesitamos para operar nuestras plantas. Y esa contribución indirecta es aproximadamente de 8 a 10% de CO2 derivado de esa actividad, ¿no? Entonces, es un poco una radiografía de dónde están las principales partes del proceso que emiten dióxido de carbono en nuestro proceso de producción. Y también si lo vemos en concreto, cuando vemos las ollas o los camiones revolvedores en las calles surtiendo material, alguna obra, si vemos lo que compone el concreto, y aquí hay una composición típica, el concreto se compone de cemento, de agua, de arena y de grava. Y más o menos en una mezcla promedio, pues considerando un 13% de esa mezcla es cemento, ese 13% representa el 90% de la emisión de CO2 visto desde el punto de vista del concreto, ¿sí? Es decir, ese material que forma parte de esa mezcla, que es el 13%, es el que contribuye al 90% por cada metro cúbico de concreto que podemos ver en alguna obra. Y es ahí donde ya pasamos a lo que hemos establecido como estrategia y primero como objetivos. Los objetivos y que hemos hecho públicos están en dos dimensiones. Primero, una ambición hacia el año 2050, como muchos países y muchas industrias también lo están haciendo. El objetivo final y la ambición es que por cada metro cúbico de concreto que se entrega a una obra, a un cliente, este sea cero emisiones netas de CO2. Es un argumento sencillo de leer, pero obviamente tiene detrás de ello pues mucha sustancia que podemos ir discutiendo o ir compartiendo más adelante, pero digamos esa es la ambición o la primer meta establecida al 2050. Y hemos establecido una meta intermedia, que es al 2030 reducir en al menos 47%, y esto es el compromiso de CEMEX a nivel global, en reducir al menos 47% de las emisiones de CO2 que por convención internacional en el sector cemento se miden en kilogramos de CO2 por tonelada de cemento. Y esto también por convención internacional, esa reducción tiene una línea base que se estableció en el año 1990. Hay otra meta también que va acompañada, y lo que les comentaba sobre el uso de energía eléctrica para operar nuestras plantas, pues otra meta es que al 2030 el consumo de energía eléctrica que tengamos a nivel global, al menos 65%, 2/3 partes, provenga de energías limpias o de fuentes renovables, ¿sí?
Ahora, estos objetivos no solamente pues es porque a alguien se le ocurrió o porque CEMES lo dice, obviamente debe estar sujetas a un escrutinio de validación por organismos internacionales, en este caso por la iniciativa Science Based Targets, que avala que la hoja de ruta que hemos establecido, los objetivos, son validados por estos organismos y bajo un escrutinio de metodología establecida a nivel internacional. Y es ahí donde establecimos este paraguas de Futuro en Acción que está basado en 6 pilares, y la siguiente parte de esta presentación va a ser un repaso de algunos elementos importantes de cada uno de estos pilares que hemos establecido. Aquí también, y antes de pasar a detalle a cada uno de ellos, pues es también hacer la aclaración que no es que todas las acciones que están debajo de estos 6 pilares las hayamos iniciado cuando establecimos estos compromisos. Realmente lo que hace Futuro en Acción es englobar o ser el paraguas de acciones que ya veníamos haciendo, pero también otras acciones que nos ayuden a acelerar esta transición a ser una empresa hacia la carbono neutralidad. Quiero comentar, por cierto, y antes de ir a detalle cada pilar, también en el sector cementero en México, las 6 empresas que formamos parte de la Cámara Nacional del Cemento, en el año 2023 publicamos, y fuimos el primer sector a nivel industrial en México que lo hizo, publicamos una hoja de ruta proyectada hacia el año 2030, donde establecimos el compromiso del sector del cemento para reducir nuestras emisiones. El objetivo que se planteó para el año 2030 de todo el sector cementero en México era llegar a una reducción de emisiones de una base de alrededor de 800 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento, reducir a 520 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento. Esto y se hizo público y fue un ejercicio que consolidó las acciones y la hoja de ruta que cada empresa estableció, que incluye inversiones para poder descarbonizar nuestros productos. Quiero comentarles, y con mucho orgullo, que al cierre del año 2023, 7 años antes, CEMEX ya rebasó esa meta de 520 kilogramos. El año 2023 lo cerramos en 506 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento, y obviamente pues todavía falta una serie de acciones para llegar a ese 430 que como compañía global hemos establecido, pero lo que quiero compartir es que es un reflejo de que las acciones que estamos ejecutando ya dieron un resultado, y al menos en la meta que estableció el sector cementero en México, 7 años antes ya lo cumplimos. Entonces, sin más preámbulo, un breve repaso de los pilares que forman parte de Futuro en Acción, naturalmente y muy asociado a lo que les compartí sobre cómo las emisiones de CO2 se emiten en el proceso de producción de cemento, pues es descarbonizar nuestras operaciones, y básicamente está enfocado en el despliegue de prácticas, tecnologías ya conocidas y que estamos adaptando, pues siendo una compañía global. Nuestros colegas en Europa ya llevaban esta carrera desde mucho antes, y ha sido mucho de implementar prácticas que han funcionado en otras regiones, como comenté en Europa, y adaptarlas a otras operaciones como la que tenemos en México. Y básicamente, entre las principales palancas o técnicas, pues es desplazar el uso de combustibles fósiles, sea carbón, sea coque de petróleo o incluso gas natural, por combustibles alternativos, y dando prioridad a aquellos que son derivados de residuos, porque tienen un mucho menor factor de emisión de CO2 comparado con los combustibles fósiles. También es el promover el uso de cementos adicionados que tienen menos cantidad de clínker. Clínker es el producto que sale de los hornos y que al final, mezclado con otros materiales, como el yeso y otros materiales, creamos el cemento. Pues es impulsar el uso de cementos que tengan adiciones, tal manera que yo pueda reducir el contenido de clínker, pero que naturalmente pues puedan cumplir con la expectativa de desempeño del producto. Y así como también acciones para mejorar nuestra eficiencia térmica, y también el utilizar materias primas que ya han sido descarbonatadas, es decir, que fueron residuos de otras industrias y que ya fueron por otros procesos liberado ese carbono, y que puedan servir para nosotros como una materia prima alterna que tiene carbono. Quiero finalizar esta parte nada más tratando de pedirles poner atención a la gráfica en la derecha. En esa gráfica, proyectando el año 1990 al 2030, que es el objetivo intermedio que hemos planteado,
Las zonas sombreadas en azul sería el efecto que obtendríamos de reducción de emisiones por la aplicación de estas palancas, que como dije, no son de tecnología nueva, son prácticas ya conocidas. Aquí el reto es un despliegue rápido y asertivo que implica inversiones para poder llegar a que nuestras plantas tengan la medida o la infraestructura necesaria para poder reducir sus emisiones de carbono. Pero va a haber un componente, que es la zona verde, que todavía va a faltar para poder llegar al cero, y es lo que voy a tratar de cubrir más adelante. Y al final, todo lo que hacemos para descarbonizar operaciones tiene que verse reflejado en productos y soluciones sostenibles. Nosotros, como proveedor de materiales de la construcción, pues principalmente cemento y concreto, pues obviamente tiene que verse reflejado y certificado que el producto que está recibiendo el cliente tiene menor huella de carbono, pero también aquí entra dentro de este paraguas pues una serie de productos, en el caso de concreto, con otros atributos sostenibles en su diseño, como lo es concreto con eficiencia térmica, concreto para la conservación del agua, o concreto que tenga materiales reciclados en el tema de circularidad, que vamos a tratar más adelante, o concreto con diseño optimizado tal que requiera yo menos contenido de cemento para poder cumplir con las especificaciones de una obra y por ende tener menor huella. Y aquí es donde hemos tenido dentro de nuestro paraguas de producto, lo hemos definido dentro del sello Vertua, que son materiales con atributos sostenibles, y hemos tenido una evolución. Básicamente hemos establecido la meta que los cementos, en este caso, que entregamos a nuestros clientes, pues dependiendo del nivel de reducción de emisiones de CO2, puedan tener una clasificación que puede ser el Plus, Ultra o Supreme, que tiene diferentes rangos de disminución de CO2 en su proceso de producción. Al cierre del año 2023, cerca del 60% del volumen de cemento que entregamos a nuestros clientes tiene al menos el atributo plus de reducción de CO2, y aproximadamente el 77% de nuestros concretos tienen este atributo también. Y para tener una idea de lo que significa una tonelada de CO2 evitada o reducida, pues aquí entra lo que son las equivalencias. Una tonelada de CO2 evitada o reducida equivaldría a plantar 17 árboles y que durante 10 años estuvieran absorbiendo CO2 de manera natural, o es dejar de circular 79 automóviles con 5 pasajeros durante un día, o el que recorra un vehículo cerca de 4,000 kilómetros, un solo vehículo, o esa misma tonelada de CO2 es la que obtenemos consumiendo 63 sacos de cemento con estos atributos de reducción de huella. Entonces, es una manera donde podemos compartir al cliente digamos, mucho más claro, tangible, lo que significa una reducción de CO2 en el producto que se entrega a ellos. Otro pilar importante que es el de economía circular, y es aquí donde entra en juego nuestra filial Regenera, que es nuestra unidad de gestión de residuos, donde no solamente gestionamos los residuos a partir de fuentes de municipios o industrias que puedan servir para desplazar combustibles fósiles en la parte de energía, sino también materiales que podamos recuperar como residuos de otras industrias e incorporarlas a nuestras materias primas, ya sea para producir cemento o concreto. Y, por ejemplo, y para darles una idea, nuestra planta de cemento en Monterrey, actualmente 40% de sus materias primas para producir cemento proviene de fuentes o de residuos, y lo cual evitamos utilizar materiales como la caliza extraída de fuentes naturales. Es decir, ese 40% viene de residuos de otras industrias, de la industria cerámica, de escorias, e incluso, y es otra línea que está tomando mucho vuelo, utilizar residuos de la construcción, demolición y excavación. El concreto es un material reciclable. Entonces, este puede ser, después de una demolición, puede ser tratado de una manera tal que sea utilizado como agregado en el concreto o como materia prima de la producción de cemento. Entonces, esta es una tendencia que está tomando mucho vuelo, y aproximadamente un 8%, 7-8% de estos materiales podemos recuperarlos como materia prima para producir cemento.
Y para también tener una idea, en México se generan casi 12 millones de toneladas de residuos de la construcción y esta tendencia va a seguir aumentando, lo cual representa una gran oportunidad para poder capitalizar y también dar sustancia a prácticas de economía circular a través de la recuperación de estos materiales. El cuarto pilar, también agua y biodiversidad, y bueno, resalté la importancia del agua, que si bien en la producción de cemento y concreto no somos tan intensivos como otras industrias, pero sí hay una huella de agua y lo hemos incluido en esta estrategia de sostenibilidad. Para que tengan una idea, como un benchmark a nivel global, y tenemos arriba la cantidad de litros de agua que se requiere por tonelada de producto, sea cemento, concreto o agregados. En el caso de cemento, para darles un ejemplo, el estándar global está cerca de 255 litros de agua por tonelada de producto de cemento. En México, y Cemex México, este 255 lo hemos convertido en 150, 155. Prácticamente debido a que muchas de las plantas que tenemos en el país, 15 plantas en todo el territorio, tienen sistemas donde el agua que utilizamos para enfriar máquinas o para enfriar gases calientes está siendo recirculada. Le damos vuelta al agua de tal manera que podemos reducir ese consumo. Y ese 150, incluso hay unas plantas como por ejemplo Ensenada o Barrientos en el Estado de México, que ese 150 baja a 45, 50 litros por tonelada. Entonces, si bien tenemos un consumo más bajo que el promedio global, seguimos con acciones para poder ser más eficientes en el uso de agua necesaria para el proceso de producción. Pero no solamente es la eficiencia en el uso del agua, también va de la mano de asegurar que nuestras operaciones tengan cero descargas de agua, ya sea a la red municipal o algún otro efluente. Y también, muy importante, el origen del agua. Cada vez más, y de hecho es para producir concreto que requiere agua, no es necesario utilizar agua que luego pueda ser, digamos, atribuible para uso humano. Es decir, la producción de concreto y cemento puede hacer uso de agua residual o agua de segundo uso, agua de desecho de algunas industrias como son el de bebidas, y poderla utilizar para dejar de utilizar agua que pueda ser de pozos o concesiones que tengamos, que al final forman parte de cuencas y que puedan ser parte del suministro de agua para la población. Entonces hay un esfuerzo para que la producción de concreto, sobre todo, que utiliza mucha agua, pues para el 2030 el 100% de esa agua sea a partir de fuentes de segundo uso o de agua recuperada de lluvia, entre otras. Y también la biodiversidad. Quizá alguno de ustedes, y forma parte de este pilar, habrán escuchado, tenemos una reserva natural en norte de Coahuila y tiene también una pequeña extensión en el estado de Texas, la Reserva del Carmen, donde desde hace 24 años pues ha sido un espacio que hemos dedicado y que Cemex ha invertido para restablecer la flora y la fauna natural, y que quizás si bien no fue muy anunciado, pues bien el año pasado fuimos muy públicos en anunciar el éxito que ha tenido la reintroducción de la especie del bisonte americano, que habitaba en esta región y dejó de existir durante 100 años, y a partir del 2019 que se introdujeron 19 individuos, hoy, 5 años después, ya tenemos más de 95. Entonces ha sido una historia de éxito de darle a estos espacios lo que ocupaba de manera natural. Ahora, se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con cemento o con el giro de nuestra industria? Aquí hay un dato importante, y es que por cada hectárea de operación que tenemos a nivel mundial, sea operaciones de cemento, de concreto, canteras, etcétera, por cada hectárea de operación tenemos aquí en el Carmen entre 7 y 8 hectáreas de conservación. Entonces, habla de la contribución que quiere hacer la empresa a restablecer esos espacios. Pero no todo está centrado en el Carmen. Aquí mucho de lo que hemos realizado en las operaciones donde estamos es también trabajar con las comunidades en desarrollar programas de educación ambiental para restablecer especies sobre todo de flora propias de la región y que han sido reconocidas por el Wildlife Habitat Council. Por ejemplo,
programa de conservación del maguey pulquero en nuestra operación en Huichapan, en Hidalgo, entre otros programas, ¿no? Y es parte del compromiso que tenemos con las comunidades en donde operamos para contribuir a la educación ambiental y formar también promotores en nuestras comunidades ambientales en las regiones donde habitan. Quinto pilar es también el conjuntar los esfuerzos para promover una economía verde en el sentido de vinculación tanto con autoridades como con comunidades en varias de los frentes donde tenemos la Agenda de Futuro en Acción. Y un caso muy específico es también sumarnos al esfuerzo que México va a hacer dentro de muy poco. México será el primer país en Latinoamérica con un mercado de carbono que será un elemento de mercado, precisamente, para fomentar y que está puesto en marcha en Europa, en California y en otros países, como mecanismo para reducir las emisiones de CO2 a través de un instrumento de mercado, ¿no? Es parte de las líneas que estamos promoviendo dentro de promover una economía verde en los diferentes puntos de la Agenda de Futuro en Acción. Y finalmente, y quizá esto a mí personalmente es el pilar que generalmente dejo al final porque habla mucho de lo que visionamos al futuro y es innovación y alianzas. ¿Por qué ambos términos lo estamos juntando? Si ven la gráfica, y me remonto a la gráfica que les había mostrado, esta gráfica muestra precisamente hacia el año ya 2050, es decir, más allá del 2030, la zona que está en color beige, claro, pues es lo que nos va a quedar de emisiones de CO2 que tendremos que abatir por otros medios. Es decir, lo que ven en la zona verde, la zona azul, es lo que nos va a ayudar con las prácticas que les comenté de reducir combustibles fósiles, entre otras prácticas, pero esas van a tener un límite. Va a haber un componente de emisiones de CO2 que la industria tendrá que abatir. Y es esa zona verde clara que está en el corchete que va a tener que ser reducida a través de implementación de tecnología que todavía no está lista, pero que va asociada a la captura de carbono. Y aquí el mensaje, y por eso el tema de alianzas, porque implica trabajar en tecnología que todavía no está lista, es decir, innovación, pero también hemos entendido que lograr esto no podemos hacerlo solo y necesitamos aliarnos con otras industrias, con otros sectores, con la academia, incluso con competidores, para poder darle solución a este gran reto que tenemos de reducir esas emisiones que faltan para llegar al net zero. Y aquí doy algunos ejemplos. Este es un ejemplo de una alianza que hemos tenido establecido en Europa, aprovechando los mecanismos de fomento a la innovación que hay de la Comunidad Europea, para trabajar con la academia, con otras industrias, incluso con competidores, en este caso en una tecnología que nos pueda ayudar a capturar el CO2 que se emite de la descarbonatación de los materiales, ¿no? Y aquí lo que quiero resaltar, más allá de la tecnología como tal, es que necesitamos unirnos con los demás, con gente que tiene otros conocimientos y complementar el nuestro para buscar soluciones. Un paréntesis, ese render, ese diseño que ven ahí, precisamente fue un diseño de un ingeniero mexicano, que afortunadamente ya no está con nosotros, pero que contribuyó con el diseño conceptual de esta tecnología que ya se está desplegando con un piloto en una planta de nuestra competencia en Bélgica y próximamente en otra planta en Alemania. También de aquí entra el pensar fuera de la caja, en buscar tecnologías disruptivas, y es pensar en este caso, en esta tecnología, con una alianza que hicimos con una firma suiza llamada Synhelion. ¿Qué significa producir clinker, el producto que sale de los hornos, y en vez de utilizar energía de combustibles, utilizar la energía solar? Muy disruptivo. Aquí vemos un render de cómo se vería una planta de este tipo con reflectores solares. Obviamente es algo que no es para mañana, pero que ya estamos trabajando y con firmas que saben, que tienen ese conocimiento técnico para ir visualizando cómo se puede ver el futuro, ¿no? Muy ambicioso, obviamente no estamos en una etapa conceptual, pero es algo a lo que la CEMEX está apostando también. O por otro lado, tener con otras industrias, hacer sinergia. En este caso, tenemos un proyecto en Alemania, con nuestra operación que está una planta cerca de la ciudad de Berlín, donde en combinación
con la producción de hidrógeno verde a partir de energía eléctrica renovable, poder mezclar el hidrógeno y el CO2 de nuestra planta para producir, en este caso, combustibles sintéticos para la aviación. Es decir, sinergias con otros sectores para buscar soluciones que puedan darle uso al CO2. Preguntarán, bueno, ¿qué estamos haciendo en México? En México también estamos trabajando en esta agenda de innovación. En este caso, un ejemplo de ellos es con la academia, a través del convenio que hemos establecido con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey. Y en este caso, un proyecto de innovación donde estamos explorando lo que puede ser, a partir de la captura de CO2, ver la viabilidad de producir algún material biocompósito a través de tecnología de algas para producir materiales que tengan otras propiedades, ¿no? Entonces, igual son temas que estamos trabajando de manera inicialmente conceptual, pero conforme vayan dándose entregables, puede ser algo que podamos desarrollar en conjunto, y aquí la importancia de la vinculación con la academia para solucionar estos temas. Y bueno, aquí es donde termino pues, de compartir, dar un flashazo de cómo hemos establecido esta estrategia Futuro en Acción, que es la apuesta que estamos haciendo para construir un futuro sostenible para todos.